Dios, te damos gracias por guiar nuestros corazones ante tu palabra. Hoy también ayúdanos para que podamos comprender tu existencia a través de la Biblia. Ayúdanos para que sepamos que Dios está vivo y la Biblia es verdadera. Dios, ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Cristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias. Ayer primer día, aprendimos acerca de la creación y el Espíritu que está dentro de nosotros a través de la Biblia, palabra de Dios, para conocer al único Dios verdadero. Aprendimos ayer. También aprendimos ayer que para tener la vida eterna y la fe verdadera, debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ayer con un versículo aprendimos, ¿no? La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Por lo tanto, para conocer esto, estamos estudiando la palabra de Dios, que es la Biblia, no mis pensamientos, no mis sentimientos, ¿sí? Palabra de Dios. El criterio es la palabra de Dios. Todas estas cosas están escritas en la Biblia. Todas las cosas. Y al comparar la Biblia con este mundo creado, hemos comprobado que todos son verdaderos. Todos son verdaderos. Dios dejó muchas pruebas de la creación en la tierra para que cualquier persona pueda creerlo. Cualquier persona. Y en la Biblia no solamente está escrito acerca de la creación, sino también sobre los hechos históricos. Los hechos históricos. En la Biblia podemos encontrar toda la historia de la humanidad, la del pasado, presente y futuro. En la Biblia está escrita la historia de la humanidad desde su comienzo, y lo más sorprendente es que también nos dice cómo será el futuro, hasta el futuro. Todo está escrito en la Biblia, palabra de Dios. La Biblia nos enseña, primero, nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. ¿Ustedes han escuchado el huerto del Edén? ¿Sí? Sí, el huerto del Edén. Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva, ¿no? En la Biblia explica muy detalladamente acerca de este lugar. Vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 8 al 9. Empezando este libro de la Biblia, explica acerca de la ubicación que vivieron las primeras personas. Aquí está explicando. Génesis 2, 8 al 9 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Está explicando acerca del huerto del Edén. La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. En el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo. Realmente existió. Si podemos encontrar evidencias de que el huerto del Edén realmente existió,
podemos creer en que la Biblia es verdadera. Sí, pero Dios muy amablemente registró la ubicación de este huerto del Edén en la Biblia, exactamente, para que podamos encontrar la evidencia. Es decir, si tenemos la dirección, ¿sí? Tenemos la dirección, es muy fácil encontrar un lugar, ¿no? Así, en la Biblia está la dirección, ¿sí? Esta es la dirección que ubica el huerto del Edén. Aquí Génesis 2, 10, 14 explica acerca de esto. Voy a leer. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hittegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí la Biblia explica la dirección del huerto del Edén. Esta es la dirección. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Sí, fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Hittegel y Éufrates. Ese huerto del Edén, definitivamente podemos decir que estaba en el Medio Oriente, ahora en Irak, exactamente. Podemos decir así, definitivamente. Vamos a averiguar por qué así. Vamos a averiguar. Mire, veamos este mapa, ¿sí? Aquí, este es el río Tigris. Ahora está fluyendo, ¿sí? Es el río Hittegel en idioma hebreo, ¿sí? Río Hittegel, río Tigris es igual. Y esto es el río Éufrates. Los dos están fluyendo hasta ahora también. Estos 2 ríos pasan por Bagdad, que es la capital de Irak. Aquí es Irak. Y finalmente estos ríos entran aquí, el Golfo Pérsico, ¿sí? Ahora mismo también está fluyendo. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estaba aquí en Irak, en el Medio Oriente. Pero, si este es el lugar donde estaba el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están los otros 2 ríos? Si aquí estuvo el huerto del Edén, deben estar los otros 2 ríos también, ¿no? Porque la Biblia dice que en el huerto del Edén habían 4 ríos. Sí, en la Biblia dice así. Pero, ¿dónde están ellos? Otros 2 ríos. Pero en la Biblia explica muy exactamente acerca de esto. En la Biblia explica sobre este lugar. Aquí, Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, dice así: ¿A quién te has comprobado así en gloria y en grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Entre los incircuncisos yacerás con los muertos a espada. Aquí la Biblia dice así. Dice que el huerto del Edén fue derribado en lo profundo de la tierra, ¿no? Entonces, el río debe estar debajo de la tierra, según dice este versículo, ¿no? Por eso,
Para encontrarlo, las personas analizaron la Tierra. Y para confirmar esto, Estados Unidos mandó un satélite para tomar las fotos a las profundidades de la Tierra. Aquí, este periódico salió en 1982. Dice aquí, la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. Salió este periódico. La tecnología humana pudo sacar la foto hacia, incluso debajo de la tierra, hasta 10 metros de la profundidad con radar. Sí, con radar. Con esta máquina puede sacar esta foto. Así, asombrosamente encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Al final, encontraron los 2 ríos perdidos. Así, descubrieron todos los ríos que mencionó en la Biblia. Mire, aquí este es el río Tigris, este es el Éufrates, y estos son restos de los 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón. Entonces, aquí estaba el huerto del Edén. Podemos entender exactamente de esa manera. Vamos a ver un video acerca del huerto del Edén. Vamos a ver juntos. 이들 모래원도 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 입지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 과학은 부여한 우리를 압도하며 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿으리지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 안에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1991년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수사진 촬영을 했습니다. 그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 스이스함을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에 한때 푸른 강과 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 Este video explica muy claramente acerca del huerto del Edén, que estaba debajo de la tierra, debajo de la tierra, ¿sí? La ciencia y tecnología de nuestra época descubrieron el vestigio de 2 antiguos ríos perdidos. Y también hay una prueba muy segura de que este lugar es el huerto del Edén. Es esta foto, mire. ¿Qué es esto? ¿Saben? Aquí, sí. Petróleo, sí. Esto es el petróleo. Golfo Pérsico aquí, el 70% del petróleo del mundo sale de este lugar, Golfo Pérsico. Mire, este es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo, ¿sí? En el Golfo Pérsico, aquí, se producen bastante mucho.
bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque aquí estaba el huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo. No. Para formarse el petróleo se necesita que muchos animales y muchas plantas sean enterrados de repente en la tierra. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formar petróleo. Sí. Aquí en Ezequiel 31:18 dice, pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia, la palabra de Dios, explica muy claramente acerca de este asunto, ¿no? Este acontecimiento hubo realmente. Mire, los animales, ¿sí? Los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. Así que podemos decir que en este lugar hubo muchísimos animales y muchísimos bosques. Esto se convirtieron en petróleo. Por lo tanto, hay muchas evidencias se descubrieron de que hubo muchos animales y plantas en este lugar en el pasado. Sí, se descubrieron mucho. Se descubrieron muchos murales que representan animales e imágenes de caza y las evidencias de que fueron un bosque frondoso en el pasado. A través de estos podemos entender muy claramente que estaba el huerto de Edén en este lugar, ¿sí? Desierto de Sahara en hoy en día. Y ahí hay una piedra que se llama madera silicificada, sabemos, ¿sí? Madera silicificada, que es un árbol, ¿sí? Que es un árbol que ha sido fosilizado durante un largo tiempo. Madera silicificada. Pero aquí, en el desierto de Sahara, se encuentran muchos de estos árboles silicificados. Eso también se puede decir que es una prueba muy clara de que existían árboles aquí en este desierto. Sí, por eso aquí en el desierto se producen petróleo. Entonces, se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Aquí un periódico dice: el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Salió este periódico. Muchos científicos están de acuerdo con esto. Esto había probado a través de las varias investigaciones. Sí, muchos científicos dicen así. Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak. Y que estaba en el Medio Oriente. Por lo tanto, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente. Sí, realmente. Eso no es un cuento. Es la palabra de Dios. Que el huerto del Edén en verdad haya existido significa que la Biblia es verdad. La Biblia es verdad. Y que Dios existe. Lógicamente podemos entender de esa manera. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es verdad también, ¿no? Es muy simple, ¿sí? Podemos entender
de esa manera. La Biblia es verdad. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron muchos descendientes y la población aumentó más y más. Pero muy lamentablemente en Génesis capítulo 6 aparecen las escenas de que las personas cometieron muchísimos pecados, lamentablemente. Por eso dice que Dios juzgó este mundo con agua. Sabemos esta historia, diluvio de Noé, ¿sí? Pero esto también realmente ocurrió en nuestra historia, ¿sí? Dios juzgó este mundo con agua. Eso es el diluvio de Noé. Aquí, veamos aquí, Génesis capítulo 6 tiene muchos contenidos. Está escrito la historia del diluvio de Noé, pero voy a leer rápidamente este contenido. Aquí dice, versículo 5, 8 dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aquí, versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Capítulo 7, versículo 22 al 24 dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Mucho, pero entienden, ¿sí? Parece que varias veces han escuchado acerca de esta historia, pero eso no es un cuento, ¿sí? Realmente ocurrió este acontecimiento en la tierra, en nuestra historia. Esto es la historia del diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. En la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó del pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas. Por eso, aunque habían cometido muchos pecados, planeó una manera, ¿sí? Una manera para poder perdonarlos y así salvarse del diluvio. Ese plan fue el arca, sí, fue el arca. En aquel momento, el hombre que obedeció dignamente y humildemente ante Dios fue Noé. Él era Noé. Dios le mandó a Noé que construyera un arca, porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construía el arca y predicaba también. Predicaba a las personas fervorosamente. Suban, por favor, suban al arca. ¿Por qué? Dios juzgará a este mundo con agua. ¿Sí? Somos pecadores, suban. Aunque Noé predicó
sin cesar, la Biblia dice así, sin cesar, las personas no lo escucharon, más bien se burlaron de él y lo tomaron como broma. Porque hasta esa época nunca había llovido antes. Es muy lamentable, ¿no? El arca fue construida todo. Y un par de cada animal se subió con las familias de Noé, en total 8 personas. La puerta del arca de Noé fue cerrada. Cuando sucedió esto, empezó a llover. Esta es la historia del diluvio de Noé. Entonces, pensemos, ciertamente las personas corrieron hacia el arca en aquel momento. Sí, imaginemos, ciertamente las personas corrieron hacia el arca para salvar. Y golpearon la puerta y pidieron que los salvara. Pero, como sabemos, la puerta una vez cerrada no se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé sobrevivieron y todos los demás murieron. Eso no es un cuento, ¿sí? No es un cuento de los niños. La Biblia no es un libro infantil, no, sino la palabra de Dios. Sí, así fue el diluvio de Noé realmente en nuestra historia. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua. Una persona se hizo un video imaginando esta escena para que pueda entender bien. Entonces vamos a ver una escena por video. Vamos a ver. Wow. Un ratito. Esta escena expresa muy bien la palabra de Génesis. Génesis capítulo 7, 11 dice: aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Entonces, así salieron las aguas de la tierra. ¿Sí? Este video expresa muy bien este versículo. ¿Sí? Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. Así salieron las aguas de la tierra. Vamos a ver continuamente. Ok, miren, esta escena también, escena muy coincide, muy exactamente con el versículo de Salmos. Salmos 104, 6 dice: con el abismo como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. Sí. Está expresando muy exactamente. Como con vestido, ¿sí? Como con vestido el agua cubrió, ¿sí? Agua cubrió los montes y la tierra. Esta escena es muy adecuado con este versículo. Veamos continuamente. Así cubrió toda el agua sobre la tierra. Mire, aquí también, sí, aquí expresa muy bien esta escena. Y descargó la nube del cielo. Génesis capítulo 7 dice: las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Sí? Así descargó todas las aguas del cielo. Esa es
esa escena. Vamos a ver continuamente. Sí, ocurrió este acontecimiento, diluvio de Noé, ¿sí? Verdaderamente. Pero esa es una película, ¿no? Película. Pero ahora vamos a ver real video, ¿sí? Real video. Esta es real escena que fue capturado tal fenómeno en hoy en día, se llama bomba de lluvia. Si vemos esto, podemos entender acerca del diluvio de Noé más fácilmente. Vamos a ver bomba de lluvia. Es real. No es película. Está ocurriendo en nuestra época también, este fenómeno. Tan interesante, ¿no? Es posible. De esa manera. Wow. Sí. Mire, así, esta tierra que vivimos se ha hundido completamente por el agua en este momento. Al ver esta escena, podemos entender suficientemente que si lloviera 40 días, ¿sí? 40 días de esa manera, habría podido haber un gran diluvio mundial, ¿sí? De esa manera, nuestra tierra, ¿sí? Esta tierra se ha hundido completamente por el agua en este momento. Entonces, ahora debemos discutir si esta es verdad o no, ¿sí? Debemos discutir. Si esta es verdad, entonces la Biblia también es verdad, ¿no? También Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Podemos entender de esa manera. Esto significa que también existe el cielo y el infierno. ¿De qué habló Dios? ¿No? Por eso tenemos que creerlo. Pero para creer en eso, tenemos que comprobar las evidencias, las pruebas. No solo creer con mi pensamiento, no, con las pruebas, con las evidencias. Y también, si esta es la verdad, deben existir por todas las tierras, todas las partes de la tierra, muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente. Deben existir estas evidencias, ¿no? Entonces, ahora vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé, uno por uno. Mire, esto es el monte Everest, ¿sí? Monte Everest, el monte más alto del mundo. La altura es, ¿saben? Altura, ¿sí? 200 metros. Altura es 8,000, ¿sí? 8,848 metros. ¡Wow! Más de 8 kilómetros, ¿sí? 8,848 metros. Pero en aquí se descubrieron los fósiles de conchas. Mire, estos son fósiles de conchas. Es muy interesante, ¿no? ¿En dónde viven las conchas? ¿Dónde viven? Obviamente viven en el mar, ¿sí? Como aquí en Chimbote, no en un monte, ¿sí? Pero aquí se descubrieron.
muchos fósiles conchas. ¿Cómo podríamos encontrar una concha en un monte unos de 8,000 metros? ¿Alguien los trajo para las fotos, para su Facebook? No, sí, imposible. Mire, estos fósiles están a una altura imposible de alcanzar para las personas. Pero, ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con estas evidencias, es verdad, ¿no? Con estas evidencias podemos saber que el diluvio cubrió este mundo. Este acontecimiento fue verdad, ¿sí? Después del diluvio subieron los montes y descendieron los valles. Aquí Salmos capítulo 104 dice así, ¿no? Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Diluvio de Noé realmente ocurrió en nuestra historia, ¿sí? Otra prueba de diluvio es Lago del Sal. Lago del Sal. Aquí, en el mapa del mundo, los puntos negros son lagos del sal. Puntos de negros, lagos de sal. Pero hay lagos de sal en los lugares que están a miles de kilómetros del mar. Sí. Mire, ¿conocen ustedes el desierto del sal, Uyuni, en Bolivia? ¿Saben, no? La altura de este lugar es 3,400 metros. 3,400 metros. Muy alto. Pero aquí hay un desierto de sal. De esa manera. Mire, ¿cómo podría ser esto? ¿Cómo? Ahora ellos hacen ladrillo de sal. Hay sal. Muchísimo. Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal. Por esta razón se crean estos grandes desiertos de sal. Sí. No puede subir agua a una altura de 3,400 metros, ¿no? Pero no solamente pasó esto en Bolivia, sino en todo el mundo. Todo el mundo. ¿Por qué? El diluvio de Noé es un acontecimiento mundial. Por eso, en todo el mundo. Entonces, hay muchos lagos del sal por todo el mundo. Sí. Aquí una evidencia muy clara. Aquí en Mongolia también está a miles de kilómetros del mar. No hay mar en esa tierra. Pura tierra, Mongolia. Yo estaba ahí durante 6 meses como misionero también. Sí, durante 6 meses. Visité aquel momento un lago de sal, se llama Chagangnor, idioma Mongolia, Chagangnor, que significa lago blanco. Mire, aquí, lago blanco. Aquí también hay sal. Yo lo probé. Sí, lago blanco, yo lo probé. Realmente era salado. Por eso, mire, mi cara, tan salado. Sí, probé. Sí. Visité también aquí, hay salineras en Cusco, aquí en Perú también. Sabemos, aquí también es un lugar que no tiene ninguna relación con mar. Sí, porque se ubica en un monte de más de 3,000 metros de altura. Sí, es muy alto. Así está produciendo sal continuamente. ¿Sí? En el mercado se vende, ¿no? ¿Sí? Sal de Mara, ¿sí? Sal de Cusco es más salado que Mongolia, ¿sí? Más rico también. Entonces, pensemos, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos explicar sin diluvio de Noé? Mire,
Esto es una prueba muy cierta de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Una prueba muy cierta, ¿no? Y se dice que después de este diluvio, las aguas se disminuyeron y se retiraron a unos lugares. En la Biblia está escrito que cómo Dios trató esa agua. Entonces, si lo encontramos en esta tierra, podemos decir que esa es la evidencia del diluvio de Noé también. Aquí, Salmos capítulo 33, versículo 7, explica acerca de esto. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Depósitos los abismos. Aquí dice Él, Dios. Él junta como montón las aguas del mar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Eso se puede decir que los hielos, mire, los hielos de Polo Sur, ¿sí? Polo Sur es 11 veces más grande que la tierra del Perú. Muy grande, ¿no? El 98% de Polo Sur fue hecho por hielo perpetuo. Por hielo perpetuo. Y su espesor medio es de 2.000 metros. 2.000 metros. 2 kilómetros. Entonces, 2.000 metros. Y el máximo es de 4.000 metros. 4 kilómetros. Muy grueso. Hielo, 4 kilómetros. Imaginemos. Es verdad, ¿no? Esta agua, ¿sí? Así trató Dios. Montón. Si este hielo se deshelara todo, el nivel medio del mar aumentaría 63 metros. Todo estará sumergido en agua de esa manera. Sí, deshelara todo este hielo. Al ver esto, podemos entender que Dios trató las aguas del diluvio de Noé de una manera muy maravillosa. Una manera muy maravillosa, y también explica en la Biblia exactamente, para que podamos entender, para que podamos saber las evidencias y podamos creer en la Biblia. Y también aquí dice, Él pone en depósitos los abismos. Dice así, eso se puede decir que es una profunda fosa del mar. Una profunda fosa del mar. Actualmente, la fosa más profunda del mundo es la fosa de las Marianas. ¿Han escuchado esto? Fosa Marianas, que está junto a la isla de Guam en el Océano Pacífico. Y su profundidad es de 11.000 metros. Mire, 11.000 metros. ¡Wow! Muy profundo, ¿no? La altura del Monte Everest es 8.848 metros. Entonces, si ese Monte Everest entra en la fosa de las Marianas, sobraría más de 2 kilómetros. Muy profundo. Imaginemos. Así, debido a que esa fosa es muy profunda, puede guardar las aguas suficientemente, como dice la Biblia. Así, Dios trató las aguas del diluvio de Noé muy asombrosamente. Y explica en la Biblia exactamente. Aquí Salmos 104, versículos 6 al 9. Miremos en la pantalla. Leamos juntos.
con el abismo como con vestido, la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Sí. Este versículo significa que el agua que cubría toda la tierra se retiró al lugar que Dios ha fundado, el cual es el hielo y la fosa cuando Dios lo ordenó. Con este proceso podemos saber que los montes subieron y los valles descendieron. Y así fue formada nuestra tierra con la forma de ahora, teniendo las cordilleras y fosas. A través de esto podemos entender muy fácilmente por qué los fósiles de conchas y peces salieron de las altas montañas. Podemos entender muy fácilmente que todos estos hechos se hayan cumplido exactamente como están escritos en la Biblia, y que todo resulte ser verdad es una prueba muy cierta de que la Biblia es verdad y que Dios está vivo. ¿Sí? Podemos entender así. Para las personas que todavía no pueden creerlo, Dios preparó una prueba muy segura. ¿Sí? Una prueba muy segura. ¿Qué es esto? Si el arca de Noé existiera hasta ahora, ¿lo creerían ustedes? Sí, sí, verdad. Aquí, Génesis, capítulo 8, versículo 4, miremos la pantalla, leamos juntos. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Sobre montes de Ararat. ¿Dónde reposó el arca? ¿Dónde? Sí, en el monte Ararat, dice. En el monte Ararat. Pero vamos a pensar bien con este versículo. Pensemos. Si este asunto no es verdad, ¿sí? Este asunto no es verdad, no podría poner así en la Biblia con la fecha y el lugar exacto. Pensemos, ¿no? Si no es verdad, no puede poner de esa manera este contenido. Si esa es una mentira, entonces la Biblia podría ser rechazada como una mentira. Sí, debido a que este asunto había ocurrido realmente, se pudo estar escrito así, detalladamente, ¿no? Detalladamente con la fecha y el lugar exacto. Entonces, ahora nosotros solamente tenemos que ir, ¿sí? Tenemos que ir al lugar escrito en la Biblia y verificar si hay esa arca o no. Sí. Vamos a ir juntos entonces. Sí. Con este mapa, mire, aquí. Si vemos aquí, en este mapa, el monte Ararat se ubica. Sí. Monte Ararat se ubica en la frontera de Turquía y Rusia. Este monte Ararat realmente existe hasta ahora. Dice, el arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.165 metros. Entonces, ahora existe realmente este monte Ararat. Encontraron el arca a una altura de unos 5 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat.
Y también de un satélite ha sacado estas fotos. Esta es una prueba muy decisiva, ¿no? Hay muchas pruebas, ¿sí?, acerca de la existencia del diluvio de Noé, del arca de Noé. Mire, esto es un periódico de Hong Kong. En el 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron al monte y entraron al arca. Salió esta noticia. Vamos a ver juntos. Ellos entraron directamente al arca del Noé. Así entraron y sacaron este video, trajeron algunas cosas del arca. Mire, salió esta noticia, ¿sí? El diluvio de Noé es la verdad. Es la verdad históricamente y arqueológicamente también, ¿sí? Hay muchas pruebas. Si el acontecimiento del arca de Noé, diluvio de Noé, es verdad, Dios nos está diciendo algo. Ahora, sinceramente vamos a pensar con este punto, ¿sí? Dios quiere decir a nosotros algo a través de este acontecimiento que realmente ocurrió en nuestra historia, diluvio de Noé. Con esto vamos a pensar. Aquí, San Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, dice así, les leo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Pensemos, ¿sí? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Hermanos, debemos pensar seriamente acerca de este asunto. Pensemos. Hasta ahora hemos visto muchas pruebas, ¿sí? Muchas pruebas que la Biblia es 100% verdad y la palabra de Dios. Entonces, este contenido también, ¿sí? Este versículo también 100% es verdad. Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. ¿Qué es esto? Eso es el día del juicio de Dios. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Es mentira? ¿Una broma? No. Noé clamaba, ¿sí? Y predicaba fervorosamente antes del diluvio. Pero como sabemos, nadie entró. Solo sus familiares nomás. Ahora, mismo contenido está advirtiendo a nosotros. Un día
viene el Hijo del Hombre. Es el día del juicio de Dios. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la época de Noé y que la época de Lot. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? ¿Qué hicieron? Aquí la Biblia explica: comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento. Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. Ellos comían, bebían, compraban, vendían y construían. La Biblia explica así. Pero pensemos, ¿no es algo extraño? ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado, ¿no? No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban, ¿no? Nosotros hacemos estas cosas, hacemos también, ¿no? Pero aún así Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre su espíritu y Dios. No tenían interés en el cielo, infierno, juicio y salvación, ¿no? Su interés solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos, ¿no? Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio, día de diluvio. Las personas de nuestra época son iguales, sí, son iguales a las de la época de Noé y Lot. Ahora estamos viendo, ¿no? Siempre fiesta, sin ningún interés acerca de su espíritu, ningún interés acerca de la salvación, del cielo, del infierno, pero solamente pensando: ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré? ¿Cómo venderé? Todos estos son problemas de este mundo, problemas carnales. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutar, y por eso perdemos la oportunidad. Sí. Por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Pero todos nosotros tenemos este problema fundamental. Debemos resolver primeramente esto, pero nunca está pensando. Deben saber que en la época de Noé, época de Lot, las personas murieron por esta razón. Eso no es mi palabra, es la palabra de Dios. Dios está advirtiendo, Dios está diciendo a nosotros, debemos escuchar sinceramente. La palabra de Dios no miente, y no es necesario mentir para Dios. No, la Biblia no es un cuento infantil. No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, para beber, para casarse. No. Debemos pensar primero acerca de su espíritu, acerca de la salvación. Si viven así y les llega la muerte, entonces comprenderán que fueron engañados. ¿Por qué? Dejamos todo ante la muerte, ¿no? Ayer vimos, ¿sí? Vuela mi vida. Nació, murió, ¿sí? Dejando todo ante la muerte. No podemos llevarnos nada. Cuando enfermamos y morimos, sabemos que todo esto es en vano. Es en vano. Entonces, comprendemos que la vida no es para comer, beber y disfrutar, sino para prepararnos
para el mundo eterno. Existe el mundo eterno después de la muerte. ¿Sí? Esta muerte llegará rápidamente. ¿Qué pensamos? Sí, este seminario de la Biblia para ustedes, es para este propósito. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo y el infierno por medio de este seminario. Eso no es una broma, sí, sino la palabra de Dios. No es una broma, no es una, ¿cómo se dice? Una prédica buena, no. Es la palabra de Dios, no para disfrutar su oído, ¿sí? Debemos pensar en mi espíritu, en mi salvación. También para que conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente. Esto es el propósito de este seminario. También el propósito de nuestra vida. Génesis capítulo 1 al 11 nos habla sobre la historia humana. Aquí podemos ver cómo todo se convirtió en una época en donde nadie busca a Dios. Por eso Dios eligió un pueblo. Eligió un pueblo para que todo el mundo lo conociera. Ese pueblo es Israel. Vamos a aprender acerca de Israel ahora. Aquí Isaías 43, versículo 10. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dios dice así, Dios eligió a Israel para ser sus testigos. Aquí dice sus testigos, es decir, testigos de Jehová, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son los israelitas, son los israelitas. Los testigos de Jehová solamente son el pueblo de Israel, según la Biblia. Otros no. Peruanos tampoco, ¿sí? Pero hay muchos testigos de Jehová en Perú, ¿sí? Hay muchos testigos de Jehová, pero eso no es bíblico. Bíblicamente, testigos de Jehová pueden ser solo los israelitas. Génesis capítulo 1 al 11 es sobre la historia de la humanidad general, ¿sí? General. Pero desde Génesis capítulo 12 hasta el final de la Biblia, todo se centra en Israel. Historia de Israel. Por eso es muy difícil de entender la Biblia sin conocer a Israel. Por lo tanto, si aprendemos del pueblo de Israel, podremos asegurar que Dios existe y que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Ahora estamos estudiando, aprendiendo el único Dios verdadero, acerca del único Dios verdadero. Si conocemos el único Dios verdadero, a Jesucristo, podemos recibir la vida eterna, la salvación, ¿no? Vamos a aprender acerca del único Dios verdadero a través de Israel, su pueblo, testigos de Jehová. Aquí, si vemos en el mapa del mundo, aquí está Perú y aquí Corea, mi país. Y en medio de ellos está Israel. En centro, cuando todas las naciones ven a Israel, pueden saber que Dios existe. Dios existe. Entonces, ¿cómo nos enseña Dios acerca de su existencia por medio de Israel? Vamos a pensar, vamos a averiguar. Hay unas maneras. Mientras aunque nadie buscaba a Dios, Dios llamó a un hombre, se llama Abraham. Llamó a Abraham y creó una nación
que es Israel. Por eso, Abraham se llama el padre de Israel. Sí, se llama padre de Israel. Unos 500 años después de Abraham, nace un descendiente. Su nombre es Moisés. Es muy famoso, ¿no? Moisés. Por medio de Moisés y a través de grandes milagros, Dios mismo se mostró a Israel. Cuando Israel estaba bajo esclavitud durante 400 años en Egipto, Dios mandó 10 plagas. Y a través de ese acontecimiento, Dios los sacó de Egipto y dividió el Mar Rojo para que pudieran cruzarlo. Y Dios continuamente los cuidó con pilares de nubes y fuego en el desierto, y también les dio maná y codornices del cielo. Sabemos esta historia. Viendo estos milagros, el pueblo de Israel creyó en Dios. Por eso, en el monte Sinaí, Israel hizo un pacto con Dios. El pacto eran los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés. Dios les dijo que si obedecían estas leyes, les daría gran bendición. Pero que si desobedecían y no guardaban las leyes, entonces habría maldición. Los israelitas hicieron este pacto, así que Israel dijo, amén, amén, de acuerdo. Ellos quisieron la bendición. Este contenido aparece aquí, Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Les leo, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí la Biblia dice así: si Dios es el verdadero Dios, ¿sí? Si Dios es el verdadero Dios, entonces Él debía poder dar a Israel bendición cuando el pueblo obedecía, pero maldición cuando desobedecía. Y viendo la historia de Israel por 3.500 años, podemos ver que ellos obedecieron durante el reino de David y Salomón. Esto fue cuando conquistaron a las naciones alrededor y fueron el pueblo más fuerte. En la Biblia dice que esto pasó por obedecer, ¿sí? Según su pacto. Pero en los últimos años de Salomón, él tuvo 1,000 esposas. ¿Sí? Salomón, 1,000 esposas. 1,000, no 100,000. Fornicó y adoró a ídolos, así cometió muchos pecados. Por ese pecado de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. Eso es Israel del norte y Judá del sur. ¿Sí? De Judá del sur se toma el nombre de judío. ¿Sí? Así dividió en dos. Por la desobediencia, según su pacto. Después de dividirse, ellos no se arrepintieron, lamentablemente. No se arrepintieron. Ellos siguieron viviendo mal, cometiendo pecado continuamente. Por eso, en el año
722 a.C., Israel del norte fue destruido por Asiria. Sí, por Asiria. Históricamente es verdad, ¿no? Judá del sur vio que como Israel del norte fueron destruidos por desobediencia, pero aún así no se arrepintieron, muy lamentablemente. Por eso, en el año 606 a.C., Babilonia convirtió a Judá del sur en una colonia suya. En el año de 606 a.C. Desde este momento, Israel vivió por 2600 años sin nación propia, sufrimiento. Pero aún así no se arrepintieron. Entonces, Dios gobernó a Israel por 600 años por medio de Persia, Grecia y Roma. Con esta manera gobernó. ¿Por qué? Por su desobediencia. Según su pacto, según su promesa. Pero Dios los amó a Israel como hijos. Por eso, eligió y envió los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, etc., para cambiar sus corazones. Pero ellos mataron a los profetas. Qué mal, ¿no? Mataron a los profetas. Aquí la Biblia dice así, aquí San Mateo 23, 37, 38 dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. La Biblia dice así. La Biblia explica muy claramente, ¿no?, acerca de la historia. Y realmente ocurrió este asunto. La gallina junta a sus polluelos cuando está en peligro, ¿no? Israel es como el hijo de Dios. Y si Israel seguía en el camino de desobediencia, sería destruido completamente. Por eso Dios envió a los profetas para cambiar sus corazones, pero ellos los mataron. Cuando Roma gobernó a Israel hace 2000 años, Dios mandó al mundo al último profeta, que es Jesucristo. Mandó Jesucristo. Jesús vino a esta tierra por primera vez y señaló los errores de Israel, tal como lo hicieron los demás profetas. Cuando les dijo que debían de arrepentirse y señaló sus pecados, ellos lo llevaron al gobernador Pilato y lo mataron en la cruz. Históricamente ocurrió este asunto realmente. Es muy lamentable, ¿no? ¿Por qué crucificó Israel a Jesús en la cruz? ¿Por qué? Yo personalmente siempre tenía esta duda mientras estudiaba la Biblia, ¿sí? Aprendía la Biblia. Ellos no creyeron en Dios. Los israelitas, no. Ellos creían fielmente en Dios. Desde pequeños ellos aprendieron a hablar y a leer con la Biblia. Pero, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, que Dios eligió, crucificó a Jesús. ¿Por qué? Es porque no sabían. Es muy importante. No sabían. ¿Qué es lo que no sabían? No sabían que Jesús era el Cristo. Jesús era el Mesías. No sabían
la razón por qué vino Jesús a este mundo. Porque vino Jesús a esta tierra. Aquí la Biblia explica acerca del propósito de la venida de Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Si lo tiene en la Biblia, busquemos. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Este versículo es muy importante, ¿no? Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Si lo tienen, leamos juntos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, para salvar a los pecadores. Esto es el propósito de la venida de Jesús. Debemos saber esto. Debemos saber el propósito de la venida de Jesús. Los israelitas también, pero ellos no sabían. Las personas no solamente tienen cuerpo, sino también el espíritu. Ayer aprendimos, ¿no? Y después de la muerte existen el eterno cielo y el eterno infierno. El problema más grande del hombre es el problema del espíritu. Problema del espíritu. Todas las personas tienen la enfermedad del pecado. Enfermedad del pecado en su espíritu. Todas las personas. Sí, todas las personas. Ustedes también. Tenemos esta enfermedad del pecado. Los pecados que he cometido hasta ahora hacen que vaya al infierno. Jesús vino para solucionar este problema, como dice este versículo, para salvar a los pecadores, ¿no? Tenemos esta enfermedad del pecado, o sea, somos pecadores, ¿no? Entonces, se aplica este versículo para nosotros también, porque Jesús vino para salvar a los pecadores, para salvar a nosotros. Debemos saber el propósito de la venida de Jesús. Es conectado conmigo directamente. Si soy pecador. Acerca de este contenido vamos a aprender poco a poco más, ¿sí? Mañana y pasado mañana también. Pero el pueblo de Israel no estuvo interesado, ¿sí? No estuvo interesado en el que Jesús vino para resolver su problema del pecado. A pesar de que ellos tenían este pecado muy grave, ellos no tenían ningún interés acerca de esto. No sabían. Ellos no estuvieron interesados en el problema del pecado, sino en lo carnal. ¿Sí? En lo carnal. En resolver la realidad que vivían. En aquella época, Israel era una colonia de Roma. Ellos querían que Jesús fuera su rey para destruir a Roma y liberarse. Ellos tenían este interés. Su interés estaba en librarse de Roma. Solo estaban interesados en la carne, comer bien y vivir bien, ¿sí? Pero Jesús no vino a esta tierra para resolver sus problemas carnales. Aquí dice, para salvar a los pecadores. Por eso vino a esta tierra, ¿no? Lo que Dios quiere dar no es algo de este mundo. En este mundo está el diablo, el pecado, la tristeza y las lágrimas, ¿no? Lo que Dios quiere darnos es el cielo. Es el cielo con gozo eterno. Y sin lágrimas, ni tristeza, ni muerte. Pero el pueblo de Israel no les interesó del cielo, infierno y espíritu. Ellos solamente querían liberarse del problema de este mundo para comer, vivir bien. Esto también es lo mismo que en nuestra época. Nuestra época también.
creemos, oramos, alabamos y vamos a la iglesia. Hay muchas personas que viven de esa manera, ¿sí? Creemos, oramos, alabamos, vamos a la iglesia, pero casi nadie soluciona verdaderamente su problema del espíritu. Esto es el primero. Casi nadie va ante Jesús, aunque su problema del pecado se hace ir al eterno infierno después de la muerte. ¿Sí? Esta es la escena de nuestra época, ¿no? Si escuchamos las oraciones de la mayoría de las personas, toda es dame, ¿sí? Dame mucho dinero, dame buen trabajo, dame salud, bendiciones para vivir. Sí, están orando de esa manera. Pero, por favor, no lo malentiendan, por favor. Ahora, no estoy diciendo que está mal, ¿sí? Está mal orar por darme estas cosas, no. Sino orar no sabiendo, ¿sí? No sabiendo que si muere hoy, irá al eterno infierno por su problema del pecado. Ahora estoy diciendo sobre este tema, ¿sí? Después de solucionar este problema primero y después de esto puede orar de esa manera. Pero lo más importante es solucionar este problema del pecado, porque tenemos enfermedad del pecado en nuestro espíritu. Por eso, lo más importante es que debemos orar para resolver ese problema delante de Dios primeramente. Esto es lo más importante y el propósito de este seminario, ¿no? Una persona dice que creer en Dios hizo que su hijo se casara con una buena mujer, que su trabajo fuera bueno y que su familia estuviera sana. Pero pensemos sinceramente, por favor. Jesús vino a este mundo, esta tierra, para darnos estas cosas, para darnos estas bendiciones, para carne. Para esto murió en la cruz. Pensemos, sinceramente. Hay muchas personas que viven muy bien sin creer en Dios. Hay muchas personas. Los dueños de Samsung y Honda no creen en Dios. Sirviendo a ídolo, pero viven muy bien y tienen mucho dinero. ¿Sí? Gran empresa. Pero todos los discípulos de Jesús fueron asesinados. Según a través de la Biblia, podemos entender esta historia, ¿no? Podemos ver esta historia. Todos los discípulos fueron asesinados. Pensemos entonces, pensemos seriamente. Jesús no vino a este mundo para resolver los problemas de nuestra vida cotidiana. Cuando Jesús vivió en este mundo, fue ignorado y murió miserable en la cruz, ¿no? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Debemos pensar, debemos saber esto. ¿De qué razón murió Jesús en la cruz? Murió para salvar a todas las personas que sin remedio van al infierno, y lo hizo para que puedan ir al cielo. Vino para salvar nuestro espíritu. Vino para salvar a los pecadores. Las personas, en lugar de ir con Jesús para resolver sus problemas del espíritu, llegan a Él para pedirle que resuelva sus problemas de la vida cotidiana. Y por eso no pueden recibir la salvación. Es muy lamentable. Aquí, tercera de San Juan, capítulo 1, 2. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Debemos ver con bien este versículo.
aquí dice, así como prospera tu alma, ¿no? Así como prospera tu alma. Eso es más importante, ¿no? Hay un orden, es el primero. El alma, espíritu, es lo primero. Y después de esto, todas las cosas. Pero muy lamentablemente, muchas personas piensan al contrario. Primero, todas las cosas, ¿sí? Pero aquí, primero el espíritu. Así como prospera tu alma. Generalmente, las personas van a la iglesia, oran y leen la Biblia, pero no quieren solucionar su problema espiritual y por eso no pueden recibir la salvación. No tienen interés acerca del problema del espíritu, ¿sí? A pesar de que tiene este problema, él no sabe, no tiene interés. Aquí, San Juan capítulo 5, versículo 39 al 40, miremos en la pantalla, leamos juntos. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Cuál es el problema en este versículo? El problema es el versículo 40, ¿no? Versículo 40. Si no hace el versículo 40, ¿sí? Esto es el problema. No queréis venir a mí. Jesús dijo esto, ¿sí? No quiere venir a Jesús para que tengas vida eterna. No tiene interés. Esto es el problema. Si no hace el versículo 40, aunque vayan a la iglesia, no van para obtener la vida eterna. No salen para obtener la vida eterna, ¿sí? Solo tiene interés acerca de su vida cotidiana. Comer bien, vivir bien. No están interesados en su espíritu, no están interesados en el eterno cielo e infierno. Por eso no obtienen la vida eterna. Durante este seminario tenemos que resolver este problema, ¿sí? Este problema del espíritu. En aquel tiempo, los israelitas no tenían la autoridad para matar a Jesús, porque eran gobernados por Roma y no tenían el derecho a matar. Por eso lo llevaban, ¿sí? Llevaban a Jesús al gobernador Pilato y le pidieron a él que lo matara a Jesús. Pero cuando Pilato vio a Jesús, vio que no tenía nada de pecado en él. Solamente que hablaba del espíritu, cielo, infierno y de estas cosas. Pero los judíos israelitas pedían que lo matara sin alguna razón. Por eso dice así, San Mateo 27, 23, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado, sea crucificado. Ellos dijeron así, qué mal, ¿no? Pero Pilato no lo entendía. ¿Cómo puedo matarlo si no tiene pecado? Entonces, ellos le pedían que lo matara por rebelarse contra el gobierno. Por eso, Pilato cobardemente envió a Jesús a ser crucificado para satisfacerlos, ¿sí? A los israelitas. San Mateo 27, 24, también, miremos en la pantalla, leamos juntos. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato lavó sus manos y dijo así, yo no tendré
el pecado de matar a Jesús. Lo mato porque ustedes me lo piden, pero ¿quién recibirá la consecuencia del pecado por matar a Jesús? Entonces ellos respondieron muy fuertemente de esa manera. Aquí, versículo 25, leamos juntos. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! Esta es una palabra muy terrible, una palabra muy cruel, una palabra muy aterradora. Dijeron así: no solamente recibiremos nosotros esa carga, sino hasta nuestros descendientes que nacerán en el futuro lo recibirán. Así que no te preocupes, sino mátalo. Dijeron de esa manera. Así dieron ellos y así Dios los maldijo. Sí. Por rechazar y crucificar a Jesús, Israel fue la nación más miserable y maltratada del mundo. Por esta causa, Israel, por 2000 años, no pudo vivir en su propia tierra. Fue un pueblo esparcido por todo el mundo y a cualquier lugar que iban, lo asesinaban. ¿Por qué? ¿Por qué? Por rechazar a Jesús, por matar a Jesús. Las personas saben que Israel tiene una historia muy miserable, pero no saben bien, no saben mucho por qué. ¿Por qué? No saben que murieron de acuerdo a lo que dijo en la Biblia, ¿sí? Desde ahora deben aprender que Dios hace de acuerdo a lo que dice, su promesa. Ciertamente, esto es Jerusalén en el año 70, en el año 70 después de Cristo. En ese momento pasó algo muy grande. Roma gobernaba el mundo y habían diferentes países que querían independizarse. Israel también quería independizarse y por eso Roma envió a su ejército para destruir a Israel. Jerusalén, aquí se ubicaba a una altura de 700 metros. Ahí vivían 1 millón de judíos. Mucho, ¿no? Y entonces el ejército romano encerró este lugar y era imposible que los israelitas salieran. De esta manera, los romanos los mataron de hambre durante 5 meses. ¿Sí? Adentro no había de comer. Y por eso ellos comían de los árboles, de las plantas. Después de cuando terminaron con todo, comieron hasta sus propios hijos. Sí, sus propios hijos. Eso es todo el hecho verdadero históricamente. Hay muchas pruebas y literaturas se quedaron hasta ahora, como un libro Crónica de los Judíos de historiador Flavius Josephus. Pero lo más segura y lo más cierta prueba es la Biblia. Deuteronomio capítulo 28, 57 dice: al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente. Los comerá ocultamente. Comieron sus propios hijos. Es terrible, ¿no? Cuando el ejército romano vio esto, se sorprendieron muchísimo. Por eso dijeron que este pueblo debía morir. Por eso mataron a todos. Mataron a todos. Normalmente en una guerra, no matan a los niños, ni a las mujeres, a los ancianos, pero en ese momento mataban a todos. Todos, totalmente.
También las personas que crucificaron a Jesús murieron en ese momento. Y desde ese momento, los descendientes de Israel fueron castigados por unos 2000 años hasta ser independizados. Esto es el inicio, solamente inicio de la historia de la matanza de los judíos. En el año 70 después de Cristo murieron 1 millón de judíos. Sí, 1 millón de judíos. Esto es solo inicio. En el año 135, el emperador romano Adrián destruyó las 985 ciudades de Israel y mató a 580,000 personas y a los demás los esparció por todo el mundo. Las cruzadas fueron de la Iglesia Católica, ¿no? Por 200 años, los católicos mataron a los judíos porque decían que eran los hijos del diablo que mataron a Jesús. Y entonces 1 millón de judíos murieron. A cada lugar que iban, mataban a los judíos sin parar. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler mató a un total de 6 millones de judíos. Históricamente, sabemos claramente, hace poco tiempo esto. Los alemanes llevaron a los judíos de Europa hacia el campo de concentración e hicieron matanza. Eso se llama el Holocausto. El Holocausto. El Holocausto es una palabra usada en la matanza de animales. Sí, para usar animales. Pero los alemanes mataron a los judíos como a los animales. Auschwitz es una concentración más conocida como donde han matado muchísimos judíos. Mientras Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los llevó ahí y les disparó. ¡Qué terrible! Cuando faltaban las balas, los golpeaban a morir, usando esa manera. También, para matar a muchos, los alemanes usaban gas venenoso. Terrible. Respirando este gas venenoso, vomitaban, se les salían los ojos y se enloquecían. Aquí, para intentar salir de este lugar, rascaban las paredes. Aún ahora siguen las marcas ahí, así, ¿no? Qué lamentable. Es una marca muy triste. Después de morir, ellos hacían jabón con sus grasas de cuerpo. Qué terrible. También los usó en experimentos, ¿no? Cortaban las piernas de las mujeres y les metían bacterias para ver qué pasaba. Mire, abrían el pecho de una persona viva, sí, una persona viva, para ver cómo funcionaba el corazón. Abrían también la cabeza para ver cómo era el cerebro de una persona viva, Ellos hicieron cosas que no se deberían hacer nunca. Es muy terrible, ¿no? 40,000 judíos vivos, ¿sí? Según una investigación, 40,000 judíos vivos fueron usados en experimentos. Como sabemos, Alemania, ¿sí? Alemania es considerado el país más avanzado en medicina, ¿no? Es porque hicieron experimentos en personas. En ese momento murieron 6 millones de judíos. Debemos saber
Debemos saber por qué ellos sufrieron así, por qué sufrió Israel así. Por una razón, por matar a Jesús en la cruz. Vamos a ver un video acerca de tribulación de Israel. Nacimos no únicamente el prejuicio de los judíos. Nací pensó y argumentó que la pérdida de la Primera Guerra Mundial era por los judíos y que ellos estaban tramando una conspiración contra su país alemán. Pero la guerra de Nazi no terminaba. Después de terminar la guerra, muchos judíos han emigrado a las ciudades europeas. Nazi estaba amenazando a las culturas alrededor de 7.000 años, sin embargo ellos cometían muchos delitos en los países europeos. Hitler ordenó en silencio la matanza de los judíos. En enero de 1942, llegaron los primeros judíos desde Roosevelt. En un lugar de Ashdod dividieron a los judíos entre los que podían trabajar y los que no. Primero decidieron entre los hombres, después mujeres y por último a los niños, y luego seleccionaron de allí a la pena de muerte. Cuando entraban allí todos gritaban. No sabían cómo escaparse de allí. Lloraban hasta morir rasgando la pared con sus uñas. Hasta ahorita recuerdo ese día, recuerdo que mi madre estaba parada abrazándome muy fuertemente. Es muy terrible y también muy triste, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo de la historia de Israel que ha ocurrido realmente de acuerdo a la Biblia, ¿sí? Ahora, debemos recibir una enseñanza de esto. Aquí, San Lucas 23, 31, miremos en la pantalla, leamos juntos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Sí? Eso es lo que dijo Jesús. El árbol verde significa Israel. Y el árbol seco significa los gentiles como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué se quemará mejor? ¿Qué se quemará mejor? ¿El árbol verde o el árbol seco? Sí, árbol seco. ¿Sí? El árbol verde, que es el Israel, es como un hijo de Dios. Cuando crucificaron a Jesús y lo rechazaron así, fueron castigados tan horriblemente, terriblemente, ¿no? Hemos visto. Entonces, ¿qué pasará con nosotros? Que somos gentiles, como árbol seco. ¿Qué pasará? Será mucho más peor. La tribulación de Israel es la sombra del infierno. Sombra del infierno. El infierno existe realmente. San Lucas 12, 5, miremos la pantalla, leamos juntos. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed.
Este versículo es acerca del infierno. Después de la muerte existe el infierno eterno. Existe. Jesús no miente. Ciertamente existe el infierno. Cuando estaba en Corea, tuve consulta con un joven y yo le pedía mucho que escuche seminario y reciba la salvación, como ahora. Pasando un tiempo, él se enojó conmigo y dijo: déjeme por favor, pastor, déjeme. A mí no me importa ir al infierno. Estoy bien, entonces déjeme por favor. Me molestaba, ¿no? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué? Lo dijo porque no sabe, ¿sí? No sabe y no tiene idea de que es el infierno tan temeroso. Esta escena de video es una chiquita parte del infierno, una sombra nomás, ¿no? El pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Dijeron así. ¿Por qué dijeron esto? ¿Por qué ellos? Porque no sabían. Ellos no sabían. Si hubieran sabido que Dios hace según lo que dice, no lo habrían dicho esto. Sí. Veamos la Biblia. La historia de Israel pasó según la palabra. Exactamente. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Sí? ¿Por qué predicamos? Es porque existe el infierno. ¿Por qué hacemos este seminario? Porque existe el infierno. Si no existiera el infierno, no predicaría. ¿Para qué predicamos? ¿Para qué? Cuando predicamos este evangelio, las personas nos rechazan e ignoran, ¿no? Aunque les pidamos que escuchen la palabra de Dios para que puedan ir al cielo. A veces nos insultan también. Pero, ¿por qué seguimos predicando? ¿Por qué? Es porque existe el infierno. Verdaderamente existe el infierno. Sería bueno que solamente existiera el cielo. Solamente el cielo sería bueno. No hay razón de seguir predicando cuando nos rechazan. Pero insistimos más. ¿Por qué? No solamente existe el cielo. No hay nada en ningún intermedio también. Los católicos dicen así, algo intermedio. Eterno cielo o eterno infierno, existen realmente estos dos lugares después de la muerte. Es bíblico. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay un lugar intermedio? No, no hay. Si hay, me avisen por favor, no hay. Eterno infierno, eterno cielo. Hoy, por medio del diluvio de Noé y por medio de la tribulación de Israel, Dios nos grita: regresa. Sean honestos y pregúntense a sí mismo seriamente, por favor. ¿De verdad tienen interés de saber a dónde irá su espíritu después de la muerte? ¿O son verdaderamente nacidos de nuevo? ¿Verdaderamente recibieron la salvación? ¿Pueden ir al cielo aunque mueren hoy? Ciertamente. Pensemos. Si no es así, deben nacer de nuevo por medio de la Biblia. Ahora, no estamos escuchando cosas divertidas. Son cosas que tratan sobre nuestro destino eterno en este seminario. De verdad, quiero que nadie rechace esta última oportunidad. Realmente esta vez podría ser su última oportunidad. Pensando así, participen. Todo el seminario. Oíd y vivirá vuestra alma. La Biblia dice así. Oíd. Oro que todos recibieran la salvación y que tuvieran la vida verdadera para ir al cielo. ¿Sí? Mañana también nos vemos aquí. ¿Sí? Vamos a orar para terminar. Oremos juntos.
Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos a conocer correctamente acerca del amor de Dios y misericordia eterna. Por favor, guía, protege, para que podamos encontrarnos nuevamente sin ningún problema en el próximo tiempo. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Amén.